Hola, ¿cómo estás? Te voy a explicar cómo realizar la actividad 1 de la unidad 4 que se llama Estructura y fuentes del artículo de opinión. Muy bien. En la unidad 4, como recordarás, tienes que escribir un artículo de opinión sobre un tema que te haya proporcionado el asesor. Vamos a ver cómo empezar a realizar este artículo de opinión y para ello vamos a realizar este artículo de opinión en 3 pasos. En el primero vas a identificar algunas fuentes confiables que apoyen este tema y de ahí tú vas a sacar tu propia postura o tu propia opinión sobre el tema que te asignó el asesor. Bueno, la actividad 1 se llama estructura y fuentes del artículo de opinión, como bien dice acá. En el primer paso de esta actividad se te solicita que contestes estas 3 preguntas. ¿Cuál es el tema que desarrollaré? ¿Qué sé al respecto o cómo se relaciona conmigo el tema? Y que escribas 10 palabras o frases que vengan a tu mente cuando piensas en ese tema. ¿Cuál es el tema que desarrollaré? Bueno, aquí solamente tendrías que poner la pregunta o el tema asignado por el asesor. ¿Qué sé al respecto o cómo se relaciona conmigo el tema? Pues es que en pocas palabras menciones tú qué sabes sobre ese tema. Si no sabes, puedes poner eso que no sabes o lo que sepas lo puedes compartir. ¿Y cómo se relaciona contigo? Es decir, si a ti te pasa algo parecido a lo que se menciona en el tema o si conoces a alguien que se relacione con lo que se plantea en el tema o si algún vecino o en tu comunidad pasa lo que está sugerido por tu asesor en el tema del artículo de opinión. Y en escribe 10 palabras o frases que vengan a tu mente cuando piensas en ese tema, pues vas a empezar a escribir palabras que vengan a tu mente cuando estás pensando en ese tema. Por ejemplo, si el tema es los jóvenes, ¿estás de acuerdo en que los jóvenes dejen de estudiar y se pongan a trabajar? Bueno, pues ahí tú, ¿cuáles son las palabras que lleguen a tu mente? Jóvenes, trabajo, escuela, obligación, responsabilidad, familia. Todas esas palabras las anotas aquí. Después vamos al paso 2. Investiga sobre el tema señalado. Eso es lo que vamos a hacer en el paso 2. Procura consultar 3 fuentes confiables. Esta palabra 3 no viene en el archivo de la plataforma, pero yo la puse para que concuerde con lo que se solicita en la tabla que se muestra acá. ¿Ok? Pero bueno, procura consultar 3 fuentes confiables. Recuerda los criterios de búsqueda que revisaste en la plataforma. En la unidad 4 se te menciona algunas pautas que debes de considerar cuando buscas información sobre el tema que te asignó tu asesor. Eso es lo que vas a realizar acá. Vas a tomar en cuenta el tema que asignó el asesor y vas a buscar información que se relacione con ello. ¿Para qué? Para darte un poco más de idea sobre qué puedes opinar al respecto de ese tema. Se te pide que consultes o que investigues 3 fuentes, por eso aquí se llama fuente A, fuente B o fuente C. Y si las encuentras las 3, pues va a estar perfecto, pero si no encuentras 3 y solo encuentras 2, bueno, con eso está muy bien. Escribe qué puntos de vista encontraste en las fuentes y cuál es el tuyo. En cada uno de los textos que leas relacionados con ese tema de investigación, te vas a dar cuenta que se dicen opiniones sobre el tema. Por ejemplo, en este que te acabo de mencionar, si los jóvenes deben de estudiar o trabajar, ¿no? Bueno, quizá en uno de los textos que leíste se dice que sí deben de estudiar y que no deben de trabajar. Entonces, si eso te llama la atención, puedes escribirlo en esta línea. Quizá en la otra fuente se dice, en una segunda fuente de información, en un segundo texto, artículo o video, recuerda que puedes consultar diferentes tipos de materiales, quizás se dice que no, que es preferible que los jóvenes trabajen y que ya no estudien. Entonces esto lo puedes poner acá. Y quizá en otra fuente dice que lo mejor, o en otra fuente quiere decir otro texto, otro video relacionado con el tema. Quizá dice, los jóvenes deberían de estudiar y trabajar.
¿ok? Entonces eso es lo escribes acá. Ahora, en donde dice mi punto de vista, tú tienes que escribir lo que tú opinas sobre el tema que tu asesor te, te asignó, en este caso sobre los jóvenes si tienen que estudiar y trabajar o no. Entonces aquí tú escribes lo que tú piensas sobre ese tema. Puede ser que coincida con lo que has investigado o que sea diferente. En el paso 3 dice, ahora precisa o delimita, que es lo mismo, tu punto de vista sobre el tema. Es decir, da el contexto del problema. Por eso aquí viene entre paréntesis esa palabra. ¿Quiénes actores? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes participan en el tema de investigación? O sea, ¿quiénes son los implicados en este tema que te asignó tu asesor? Por ejemplo, en el tema de si los jóvenes deben trabajar y estudiar, ¿quiénes son los que participan? Pues los jóvenes, ¿verdad? En primer lugar. También sus padres, ¿verdad? O si van a la escuela, pues los maestros. Entonces aquí escribirías esas personas que se involucran en el tema que vas a por el que vas a opinar. En el lugar donde se presenta, ¿qué es eso? Bueno, ¿en dónde se presenta ese tema? Eh, ese tema que te asignó tu asesor, puedes poner aquí pues en México o más, si a lo mejor es un tema de tu comunidad, puedes decir en mi comunidad, pones el nombre de tu comunidad. Tiempo en el que se desarrolla. Puedes decir quizá es en el 2016 o en el siglo XX, en el siglo XXI. Depende del tema que te hayan asignado. A lo mejor te piden reflexionar sobre un tema del siglo XX. Entonces, pues aquí tendrías que poner esa fecha. Luego acá dice, escribe con los datos anteriores una oración que los integre. Esto será tu idea rectora. Ahora debes de escribir con base en los hechos que compartiste acá. Vas a escribir una oración que, que se entienda donde se involucren a los actores, al lugar donde se presenta el problema y al tiempo en el que se desarrolla. Por ejemplo, eh, en México existe un, en México del siglo XXI existe la disyuntiva entre que los jóvenes vayan a la escuela o los jóvenes trabajen. Y yo opino que los jóvenes deben de estudiar y trabajar, por ejemplo. Entonces eso que acabo de decir lo tendrías que escribir aquí después de esta frase y ahí, si te das cuenta, es una oración en donde ya dices quiénes son los que participan, en dónde se presenta el problema y el tiempo en el que ocurre ese problema. ¿Ok? Después, en el paso 4 te preguntan, realiza el acopio de información, selecciona dos o más fuentes para apoyar el desarrollo de tu artículo de opinión. Tus fuentes pueden ser textos, videos, imágenes, gráficos o redes sociales. Esto ya lo hiciste, nada más aquí tienes que volver a poner la información de manera un poco más organizada. Aquí se te pide dos o más fuentes, ¿verdad? Y yo te había recomendado acá arriba que pusieras tres fuentes. Entonces, con esas tres fuentes vas a escribir aquí primero los datos de la fuente en formato APA, la referencia en formato APA. Eso ya lo trabajaste en la unidad 3. Por favor, revisa el material que se te ha proporcionado para realizar las fuentes de información en formato APA y escribe las fuentes de información en formato APA de cada uno de los textos que has revisado para tu artículo de opinión. Si son tres, entonces va a ir una fuente, una referencia en formato APA aquí, otra acá y la otra de este lado. Y aquí solamente tienes que contestar la pregunta, ¿por qué te parece interesante esa fuente? Es decir, ¿por qué elegiste ese texto para hacer tu trabajo? Porque tiene ideas que se relacionan con mi postura, porque me parece que me da información relevante o porque me parece que se contrapone a lo que yo pienso y me va a servir para completar mi trabajo. ¿Ok? Entonces aquí solamente pones la referencia y una breve explicación de por qué elegiste ese archivo o ese texto para leer.
La tarea parece un poco laboriosa, pero te va a servir mucho para a la hora que estés escribiendo tu artículo de opinión. Después, elige dos fuentes de información que consideres relevantes. De estas tres que tienes acá, vas a elegir dos y de esas dos vas a hacer un esquema, mapa conceptual, cuadro sinóptico o cuadro de doble entrada y un resumen de cada una. Aquí en el esquema tú lo sabes trabajar muy bien, a veces has hecho mapas conceptuales o cuadros sinópticos que te han salido bien, entonces aquí puedes repetir el procedimiento para exponer las ideas principales de alguna de las fuentes de información. Y aquí donde se te pide el resumen, pues vas a escribir el resumen, que recuerda que un resumen es con tus propias palabras o rescatando las ideas más interesantes. No necesita ser un resumen muy largo. De hecho, aquí le voy a poner un resumen máximo de 10 líneas. ¿Ok? Y lo mismo tienes que hacer con la segunda fuente de información que hayas elegido. Y con eso ya terminaste la actividad 1, que es estructura y fuentes del artículo de opinión. Aquí nada más estás recopilando la información y dando a conocer la postura o la opinión que tienes sobre el tema que tu asesor te asignó. Espero que esta explicación te haya servido y este archivo de trabajo para que tú puedas hacer tu tarea en él está en la Padlet. Recuerda descargarlo de ahí para que lo puedas utilizar para tu tarea. Nos vemos en el siguiente video.